y 54% dice que no tiene gente capacitada el APRA. Y Alberto Fujimori, que está en el último lugar, está con 31, que dice que sí tiene gente capacitada, y 59 que dice que no. Siguiente cuadro. Este es un cuadro donde tratamos de ver los puntos fuertes y débiles de los 4 candidatos, o sea, en cuanto a con qué se están identificados, con qué cualidades, con qué nichos del mercado, por así decirlo. Entonces está claro que Lourdes representa mejor a las mujeres que en los otros candidatos, o sea, eso está esto lógico porque es una cuestión de género, tiene 56%. Si vemos por ejemplo, ¿dónde está mejor Alan García? Representa a los campesinos, que tiene 22, junto con Fujimori, que tiene 21. Y lo mismo tienen para otros. La clase media, que lo representa mejor, está primero está Lourdes Flores y después está Valentín Paniagua. 25, sí, prácticamente 26 y 25, prácticamente iguales. Siguiente cuadro. Acá hay dos colores. El verde es con Fujimori, y el otro color es sin Fujimori, porque de acuerdo al Congreso no puede presentarse durante los próximos 10 años a ninguna elección. Entonces, Lourdes tiene 18%, está en primer lugar. En segundo lugar está Alan García. En tercero está Fujimori con 15, casi igual que Alan. Valentín Paniagua 11, Ollanta-Humala 5%, Salinas 2, Andrade 2, otros 9%, y no sabe, viciado y todo esto 22%, es muy alto, 22%. Y cuando quitamos a Fujimori, los votos de Fujimori, a quien más ayuda, o la matriz de transferencia indica que van más a Lourdes Flores que a ningún otro candidato. Entonces Lourdes es la que más gana si Fujimori no se presenta. Lourdes pasa a 23%, en primer lugar, 18% tendría Alan, 13% Valentín Paniagua, 5% Ollanta-Humala y 28% que no sabe, no contesta, que no, indecisos. Siguiente. Bueno, acá está a lo largo del año de las 5 mediciones cómo han evolucionado. Lourdes, más o menos, lo menos que ha tenido fue 17, que tuvo en enero, y se ha movido después 23, 20, 26, 23. Después Alan García es una recta. O sea, es interesante Alan García porque los votos son más fuertes que otros candidatos, y tiene 18. Ha tenido 19, o sea, se mantiene y 18 tiene, que es lo que tenía al principio del año. Y vemos la caída de Valentín Paniagua, es asombroso, la caída, cómo este hombre va en picada. De 24 está ahora en 13, 24 que tenía al principio del año, ahora está en 13. Siguiente. Esta es la segunda vuelta, donde en la primera Lourdes contra Alan, ganaría 53 Lourdes frente a 26 de Alan. Lourdes con Valentín, bueno, primero veamos Lourdes Flores con Alberto Fujimori, también sacaría 50% versus 29 de Fujimori. Y Lourdes Flores Nano contra Valentín Paniagua, prácticamente es un empate. Valentín tiene 43 y Lourdes 42. Un punto más tiene Valentín. La sensación de ganador es muy interesante porque la gente vota por el ganador. Entonces, está Alan García. La gente, independientemente de su voto, piensa que el próximo presidente del Perú, el 25%, piensa que va a ser Alan García. 18% Lourdes Flores, Alberto Fujimori 17 y Valentín Paniagua 12. No sabe, no contesta 21.
candidato por el que no votaría nunca es Alan García, lógicamente es el campeón con 36%, Alberto Fujimori 24%, Fernando Olivera 20%. Entonces, esto está claro que en la segunda vuelta tanto Alberto Fujimori como Alan García son malos candidatos de segunda vuelta porque son los dos que más rechazo tienen. Entonces, el escenario ideal para Alan García, por ejemplo, sería contra Fujimori, lógicamente. Es el escenario ideal. Y Lourdes y Valentín son candidatos ideales de segunda vuelta porque no tienen rechazo. Acá está claro. ¿Ves? Lourdes tiene 2% nada más. Y Valentín ni siquiera aparece. Las conclusiones de todo esto es, tomando el estudio de Naciones Unidas, La Voz de la Gente del 2005, en el mundo más de 6 de cada 10 señala que están satisfechos con la democracia, mientras que 3 de cada 10 sienten lo contrario. De esta forma, en el Perú los resultados son opuestos a la tendencia mundial. No solo 3 de cada 10 se sienten insatisfechos con la democracia en el Perú, en tanto que estos 6 de cada 10 señalan lo contrario. En nuestro país la tendencia es clara respecto a la creencia en que las elecciones son libres y justas, ya que solo el 28% están de acuerdo con esta afirmación, en tanto que el 68% opina lo contrario. A nivel mundial, en cambio, las opiniones están divididas entre aquellos que creen que en sus países las elecciones son libres y justas y quienes creen que no es, que es el 48%, mientras que en el 2004 lo hemos comentado esto ya. Siguiente. Acá no le voy a cansar con todas estas conclusiones, pero la tendencia electoral que estamos viendo es un primer lugar que se estaba perfilando muy claro de Lourdes Flores Nano, de Unidad Nacional. Por otro lado tenemos un Alan García que puede quedar en un segundo lugar, claramente se ha visto en las encuestas, tiene un voto sólido. Yo veo el otro escenario es el famoso outsider que puede aparecer y que podría ser el mismo Humala. Humala yo creo que lo mínimo que va a sacar, eso sí lo puedo decir, lo mínimo que va a sacar en estas elecciones es 10%. Creo que tiene un techo de 15%, no creo que pase de 15% porque que en el caso de Humala ha habido 2 errores graves, bueno, uno error grave que es la muerte de 4 personas en Andahuayla y segundo el terrorismo que hemos tenido en nuestro país. Entonces, en ese escenario es difícil. Para terminar, solamente decirle que sería interesante que la socialdemocracia representada por Alan o Yerapra y la democracia cristiana representada por Lourdes, de darse este panorama sería la vuelta un poco a la normalidad después de 16 años de estar perdidos el Perú, a la normalidad dentro de la política internacional, o sea, volver a lo que es España, a lo que es Inglaterra, las 2 grandes corrientes mundiales. Gracias. Gracias, Manuel Torrado. Complementando a lo presentado inicialmente por Manuel Saavedra, el señor Torrado nos ha pintado un perfil bastante sombrío sobre la confianza en la democracia y ha resumido más bien no solamente al elector, sino al candidato ideal, católico, una mujer de preferencia, católica, no limeña, economista probablemente como profesión, con experiencia política, no partidarizada, sin una ideología precisa a la que se le exigiría honradez y cumplimiento de sus promesas, y que sea elegida sin alianzas. Con todo, nos ha dicho, la tendencia es a votar por el menos malo. Es el turno de seguir ampliando
el perfil de los electores y el perfil electoral en el partidor a cargo de la señora Giovanna Peñaflor. Bueno, muy buenas noches con todos. El tema de la exposición, en realidad, si habría que ponerle un título siguiendo a quienes me han antecedido, escogería el que recoge estos datos en la revista Cuestión de Estado y que se llama Entre los deseos y la realidad, un artículo escrito por un director de opinión pública de la empresa, Manuel Córdoba, y en donde de lo que se ha tratado de alguna manera es mostrar cuáles son las lógicas de los votantes. Sí, para empezar, me gustaría señalar que las encuestas no son, como de alguna manera se repite constantemente, fotografías de un momento. En realidad, si quisiéramos ser más precisos, tendríamos que hablar de radiografías, porque lo que muestran no es tan evidente como lo que uno ve cuando toma, ¿no?, un retrato de una persona o cuando toma la vista de un paisaje o de algún lugar. Se necesita un poco más de experiencia, de ojo crítico y de esfuerzo para poder ver realmente qué es lo que están tras las cifras, tras los datos que traen una encuesta. Y es muchas veces en esa parte donde surgen las mayores equivocaciones. Entonces, por ejemplo, ahora lo que sí me gustaría empezar es mostrando alguna coincidencia con lo que han venido señalando justamente mis dos colegas Manuel Saavedra y Manuel Torrado, y que demuestra pues que las encuestadoras en realidad la mayor parte de veces estamos de acuerdo y no como dicen algunos que hay muchas diferencias entre nosotros. Así, cuando nosotros preguntamos qué tanto diría que actualmente le interesa el tema de las elecciones presidenciales, mucho, algo, poco o nada, lo que tenemos básicamente es que a la mayoría de personas les interesa poco o nada las elecciones, con lo cual esta es la actitud que están mostrando frente al tema electoral y lo que va diciéndonos algo sobre el clima. En el siguiente gráfico, que dice, ¿ya tiene decidido por quién votará para presidente o es algo que piensa evaluar con más detenimiento? Es obvio cómo predomina claramente un 72% que señala que es algo que piensa evaluar con más detenimiento, plenamente concordante con lo expresado antes justamente por los representantes de Datum y de CPI. En ese momento el elector no ha tomado ninguna decisión. Yo creo que eso es importante no perderlo de vista, porque en ese contexto estarnos fijando en quién va primero, segundo, si suben 1.5 o bajan 6, realmente puede terminar haciéndonos perder lo que es realmente importante y que es cuáles son las lógicas bajo las cuales se van a estructurar los votos el próximo proceso electoral. Durante las campañas electorales, generalmente lo que se hace es consolidar intenciones, no cambiarlas abruptamente. Pero ¿qué intenciones son las que se consolidan? Son aquellas corrientes que han venido prefigurándose durante justamente el tiempo entre una elección y otra. Como motivación a esta exposición se nos decía, por ejemplo, cómo Belaúnde fue reivindicado después del recuperada la democracia, cómo Alan García representó en algún momento la juventud y la esperanza, cómo Fujimori fue el tema del no a los partidos, cómo el 2001 se votó más bien otra vez por la recuperación del espacio democrático. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se va a votar el próximo año? ¿Cuál va a ser ese eje, ese tema que ya está ahí, que ya está presente en la sociedad y que de alguna manera tiene que recoger el candidato o candidata que llegue al poder? Porque si no logran representarlo, no logran encarnarlo, definitivamente sus posibilidades van a ser muy limitadas, ¿no? Entonces tenemos que hablar de expectativas y deseos. Por eso les decía al principio que el título decía Entre los deseos y la realidad. Los deseos son las expectativas, lo que quieren los electores, y la realidad es el menú que nos ponen en la boleta electoral, en la cédula, ¿no?, de votación.